Hola, mi nombre es Arnaldo Longo y lo que vamos a hacer en este video es figura humana manos. Lo que hay que tener en cuenta para hacer las manos es la estructura, digamos, ósea que tiene la mano, que es una ayuda para hacerlo, es la simplificación de esa estructura ósea. Nosotros tenemos el radio y el cúbito, acá son dos huesos que se unen a los muchos huesitos que tenemos en la muñeca y tenemos que tratar de hacer una estructura que sean los huesos que tenemos acá con esta parte es más pequeña que esta, que es más larga. Entonces vamos a hacer una estructura más pequeña acá y más larga de esta parte, en donde vamos a tener una forma como esto. Que tenemos que tener en cuenta, nosotros vamos a tener nuestras propias manos para observarlas y hacerlas, es que si yo mido toda la mano, el dedo más largo, que es el medio, es casi la palma es un poquito más grande, o sea que si yo acá tengo esto como palma, el dedo tendría que ser casi lo mismo, un poco menos, o sea que hasta aquí me tendría que llegar el dedo de la mano que yo voy a hacer. Para hacer los dedos, si uno observa en la mano, serían como pequeños cilindros cada falange. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un dedo, podría tener un cilindro en esta posición, perdón, un cilindro en esta posición, otro cilindro en esta. Esto se llama escorzo en el dibujo. Y la punta del dedo, que podríamos hacerlo como ya haciendo la punta del dedo. De esta forma. Esto lo hice yo muy oscuro el lápiz, pero podría ahora borrarlo un poco. Para mostrarles que me quedaría esta estructura en el dedo. Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo? Porque muchas veces lo que más les cuesta a una persona que recién empieza a dibujar es hacer este cilindro en diferentes posiciones y en escorzo, por ejemplo. Entonces yo lo que les sugiero es que cada uno de estos cilindros los transformen en chorizos en las posiciones que ustedes quieran hacerlo. Obviamente que un chorizo visto de frente va a ser un círculo, como si fuera un cilindro visto de frente. Tomando de ejemplo esta lata, por ejemplo acá tenemos en esta posición y después en esta posición. Y lo que le explicaba recién es que si yo esta lata la veo de frente, voy a ver un círculo. A esto se le dice escorzo. Y si yo la viera bien de frente así, se vería un rectángulo. Para tener en cuenta que nos referimos según las vistas. Entonces, si yo tengo mi choricito visto de frente, vamos a ver un círculo, como si viéramos de frente un cilindro, que también vamos a ver un círculo. Las uñas en los dedos es como, siempre explico que si yo tuviera una botella, es como la etiqueta en la botella, como está pegada la uña en el dedo. Pero ¿con qué diferencia? Que si yo veo la punta de mi dedo de perfil,
el crecimiento de la uña es de esta forma. ¿Mm? Se ve como un poco exagerado, pero ¿qué pasa? Yo una vez que dibujo la uña, la carne tiene que salir desde acá, pegada a la uña. ¿Entienden? Así se ven las uñas en nuestras manos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para la mano? Hacer las posiciones que queramos de los dedos como choricitos. Hasta ahora hemos dibujado esta parte de la mano. ¿Qué hacemos con el dedo gordo? Con el pulgar, perdón. Tenemos que agregarle este triángulo a lo que hemos dibujado. Siempre tomamos como la mitad de esto para hacer esta parte. Si por ejemplo, como yo estoy sosteniendo ahora la hoja, lo puedo dibujar así. Obviamente que después uno le va a agregar los detalles que veamos en nuestra mano. Por ejemplo, yo lo que estoy viendo acá en mi mano, observo, es este dedo casi recto, choricitos así, este otro un poco más metido así, en base a esta estructura nos vamos a ayudar siempre para hacer nuestras manos. Acá traten de dividir esto en 4 partes iguales. Obviamente que según, no tan iguales en realidad, porque siempre este dedo es mucho más grande que este, que este, que este. O sea, puede ser más grande, mediano, intermedio y pequeño. Cuando uno hace estos choricitos, traten de no hacer esto, que es lo que me hacen siempre, sino de ver que de un lado puede que se vea eso y del otro no. Yo creo que siempre que dibujo manos me salen un poco gordas los dedos, así que si quieren estilizarla lo pueden estilizar un poco. Igual que este dedo me parece salió muy levantado, quizás es un poco más así. Tenemos la ventaja cuando dibujamos manos de que podemos observar nuestras propias manos para hacerlas. Entonces acá lo que les expliqué de las uñas, ustedes se observan las uñas. Yo tengo un poco bien chiquita esta, en realidad hay gente que tiene todas las 4 uñas de acá reparecidas en tamaño. Esta casi ya ni la voy a ver. Igual el ángulo mío de visión no es el mismo que el de la cámara. Después veré si se ve igual.
Así sería mi mano. Bueno, ¿qué diferencias tenemos en las manos? La cantidad de falanges que tenemos en los 4 dedos estos son 3. 1, 2, 3 en cada uno. En el dedo pulgar tenemos solamente 2. ¿Qué otra diferencia? Con la palma hacia arriba, nuestras falanges van a aparecer del mismo tamaño. Por ejemplo, todas van a verse como del mismo tamaño. Pero la parte superior no. Vamos a tener que se nota que esta falange es en realidad así de larga, la otra es como mediana y esta más pequeña. Que si uno toma esta mano así, se hace el espiral áureo por esta distancia que es más larga. Todas son distancias relativas, el espiral áureo queda justo acá. Son todas observaciones que uno puede ir tomando de la mano, que por eso es como difícil de hacerla, pero no imposible. Estos huesos yo voy a tratar de dibujarlos acá. No lo sé exactamente cómo son. Sé que el radio y el cúbito tenemos dos. Cuando uno tiene la mano así en realidad están cruzados en X y así están paralelos. En realidad acá yo lo dibujé mal, tendría que estar cruzado. Acá vamos a tener un montón de huesitos que no sé cómo se llamarán. Y acá tenemos los huesos de la palma de la mano. El hueso, acá también creo que hay unos huesos así, que vienen del pulgar, de esta falange y de esta otra falange. Acá tenemos este hueso que es más larguito, este un poco más pequeño y el de la falange también. En el Renacimiento se hacía exactamente al revés. Primero se dibujaba el esqueleto, después los músculos, después la piel y después se vestían a las personas. Por eso eran unos estudiosos de anatomía excelentes. ¿Para qué me sirve esta estructura que yo había enseñado antes, que era de esta forma? Para pensarla en 3 dimensiones. Si yo esta estructura la pienso de esta manera en 3 dimensiones, voy a poder hacer mis manos en escorzo, en posiciones que yo quizás me cueste dibujarlas para mí. Este triangulito que hacíamos al costado lo podemos agregar, de esta forma, y agregar los choricitos que hablábamos. Acá serían ahí transparentes. Bueno, con esta estructura puedo hacer una mano en esta posición. Y acá me doy cuenta, por ejemplo, que mi dedo gordo me quedó, pulgar, perdón. Yo siempre digo dedo gordo más que pulgar. Me quedaba un poquito chiquito entonces, pero no hay nada que no se pueda arreglar. Obviamente que
Ya he dibujado muy chiquito para hacer las uñas, pero la que se vería acá realmente sería esta sola. Puedo hacer en diferentes posiciones. Acá, por ejemplo, si yo hago esto, ¿por qué hago esto? Esta estructura y no directamente una con el pulgar también. Que si uno hace una estructura con el pulgar, casi puede hacer un cuadrado para hacer la mano. A grandes rasgos voy a hacer los dedos y el dedo gordo. ¿Entienden? ¿Por qué no hago una estructura así? Porque cuando yo tomo esta posición de la mano, vamos a borrar la que voy a hacer ahora, esta estructura la puedo desarmar. Por ejemplo, que esté señalando hacia arriba, voy a traer este triangulito que hacia el costado para acá, para adentro. Voy a traer en scores, voy a ver los choricitos de frente acá. Este lo voy a tener extendido. Acá voy a tener los choricitos de frente, después así, y después otra vez un circulito que va a ser el dedo apretando la palma. Y voy a tener esta falange encima de estos dedos y esta otra encima del otro. Una vez que tenga esta estructura, vamos a aclararla para que vean lo que acabo de hacer. Tendría mi mano señalando al cielo. Acuérdense que de este lado se ven las tres falanges iguales. Y veo mis dedos apretados de esta forma. Y otra vez me di cuenta que mi dedo pulgar se me ve chiquito en la mano que acabo de dibujar, pero lo vamos a arreglar. A simple vista se veía chiquito, pero si yo también miro mi mano veo que llega hasta esta parte, entonces mi dedo tiene que llegar hasta acá arriba. Entonces lo vamos a hacer así. Y acá tenemos. Entonces, ¿qué es lo que dejamos en claro? En que los dedos, para hacer en diferentes posiciones, lo hacemos como choricitos y a esta forma que voy a remarcar fuerte acá, para hacerlo de forma tridimensional, en diferentes posiciones, para saber hacer manos en diferentes posiciones, obviamente. Si yo lo hago bien de costado también, voy a tener este triángulo que agregamos al costado. Si yo hago la mano así, lo voy a tener de frente, y si hago la mano así, va a bajar. Acá voy a tener el dedo extendido, y si los otros dedos los contraigo, me va a quedar de esta forma.
Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido. Una cosita más. Yo enseño esta estructura para hacer la mano en forma tridimensional porque hay formas de hacerlas con estructuras como estas, por ejemplo, ¿ven? Pero eso es copiándola en la posición que esté. La idea es que uno la sepa hacer de esta forma. Por ejemplo, yo acá no tenía una mano acá, así para verla y la hice. Sin embargo, uno puede ir mirando cómo es de su propia mano. Me acabo de dar cuenta de un error que tuve acá. Vamos a arreglarlo. Que es que hice todo un hueso entero acá y es una articulación hasta acá y después otra. Igual que acá, en realidad, si saben hacer cilindros, hagan bolitas de articulación. Entonces van a hacer bien el dedo como tendría que ser. Y otra cosa más que me olvidé decirles, es que la mano, con respecto a una cabeza, el tamaño, vendría a ser desde el mentón hasta, digamos, la tercera nariz, la dividiera en tres, llegaría hasta 2 de los tercios. O sea que la mano sería de este tamaño al lado de la cabeza. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial.